Estrategia de subrayado. Autores: Dr. Javier Moreno Tapia y Dra. Silvia Miraya Hernández Hermosillo. Julio del 2017. En este video se describe la estrategia de subrayado, así como recomendaciones para su práctica. Está subdividido en dos grandes subtemas: el subrayado del texto y recomendaciones prácticas. Subrayado del texto. ¿Para qué sirve subrayar? Cuando nosotros subrayamos, al leer, hacemos una selección de lo que es y lo que no es importante. Lo que no es subrayado se considera de poca importancia, trivial o redundante, pero cuando decidimos qué es importante y qué no lo es, justamente previo a la lectura, porque recuerden que nosotros tenemos que tener siempre en una lectura, y más hablando de textos científicos o académicos, siempre se tiene que tener un propósito o una pregunta previa al comenzar la lectura. Es decir, tenemos que tener un objetivo de la lectura, saber qué pregunta o qué preguntas vamos a contestar. Si nosotros no contamos con eso, nuestra lectura puede ser en el vacío y puede ser que consideremos algo importante, pero es algo importante para nosotros y no necesariamente es lo mismo para otra persona que lee. De esa forma, siempre que nosotros tenemos un propósito o un objetivo, una pregunta o preguntas que contestarnos previos a la lectura, podemos discriminar claramente entre lo que es importante en ese momento, en ese contexto, para la lectura. Si, por ejemplo, estuviéramos leyendo con la intención de apropiarnos de las metodologías que se utilizan en ciertos tipos de estudios o ciertos reportes científicos que existen sobre una temática, entonces es muy probable que no le prestemos atención a otras partes del texto que no sea el método. Muy bien. Recomendaciones prácticas. No hay que subrayar en exceso. No se debe subrayar todo el texto. Hay que ser selectivos, pues de lo contrario se pierde el sentido de la actividad. ¿Sí? Hay ocasiones en las que nosotros estamos leyendo una reseña y la reseña en sí pues es todo importante sobre un libro. Pero aún así nosotros tenemos que especificar qué es lo importante para nosotros. Y en esos casos, en la mayoría de ellos, lo más recomendable es irnos a la fuente primaria, a leer directamente el libro que nos interesa para sustraer de él lo que queremos responder o el propósito que queremos conseguir con esa lectura. Entonces es importante no subrayar en exceso. No hay que hacerlo al momento de leer ni mecánicamente. No hay que ir leyendo y subrayando. Más bien, debe hacerse luego de que se haya entendido el texto o una porción significativa de este, o bien mientras está haciendo una segunda o tercera relectura del texto. Es muy recomendable por los expertos que nosotros hagamos este subrayado, pero que este subrayado sea consciente de lo que estamos subrayando, que no lo hagamos mecánicamente. Y para ello se requiere un trabajo cognitivo importante. Primero hay que leer, hay que releer, hay que autoexplicarnos, hay que tomar algunas pequeñas notas y luego después a lo mejor podemos ir a la par o después subrayando. Pero sí es muy importante que hagamos una reflexión sobre lo que estamos comprendiendo, que hagamos un análisis de la lectura del contenido del mismo y con base en ello se decida qué vamos a subrayar y qué no. También es importante utilizar algunos tipos de signos que identifiquen. A veces podemos utilizar marcadores de texto de diferentes colores o podemos utilizar pequeñas señales a un lado del texto para poner como un asterisco si se trata de algo que me responde a la pregunta, un más si hablo de las ventajas, un menos si hablo de las desventajas sobre algo, etc. Lo importante es que esto, decíamos, sea resultado del análisis de la comprensión que se está dando ya en el texto al momento de ir leyendo y releyendo. No subrayar ideas cortadas, sino que se entiendan por sí mismas. Es importante que no se señale solamente una parte de la idea, sino que en sí, en el momento en el que yo vea todo lo subrayado, todo eso me represente toda una oración con una idea concreta. ¿Sí? Hay veces que puede haber acotaciones por las comas, etcétera, y puede ser que yo subraye, elimino la acotación, pero luego sigo subrayando, pero no estoy cortando la idea. Entonces es importante como verificar que lo que subrayo tiene una idea completa.
Una de las formas, si se ha subrayado adecuadamente, es haciéndonos esas preguntas relevantes sobre el texto. Y si las respuestas a dichas preguntas coinciden en su mayor parte con lo subrayado, lo más probable es que esté bien hecho. Pero como ya decíamos en un principio, es fundamental que nosotros comencemos la lectura justamente guiándonos a través de esas preguntas o de esos propósitos. Entonces, si esas preguntas provienen desde el inicio de la tarea, yo puedo ir verificando que lo que estoy subrayando corresponde o no corresponde a las respuestas de esas preguntas y entonces lo estoy haciendo bien. Se pueden hacer subrayados de distinto tipo, de colores, de solo 2 colores, por ejemplo, subrayar de color rojo las ideas principales y de color amarillo las secundarias, etcétera, ¿no? Con diferente tipo de trazado, lo principal con una línea ondulada o doble, o lo secundario con una línea sencilla, o podemos poner pequeñas marcas sin ningún problema, dependiendo de cuál sea nuestro estilo y cuál es nuestra forma de organizarnos. A veces el que haya demasiados colores puede resultar para alguien como algo no fácil de comprender o no fácil de realizar, que satura a lo mejor de colores el texto y entonces a lo mejor al final se vuelve un caos para esa persona, pero para otras puede significar mucho el ir utilizando 3 colores porque me hicieron 3 preguntas y esas 3 preguntas las tengo que responder a lo largo de la lectura y no resulta sencillo o simple la respuesta a esas preguntas. En muchos de los textos, a veces, la respuesta a una pregunta que nos formula, por ejemplo, el profesor, pues no es tan simple. Es decir, tenemos que leer y revisar el texto y comprenderlo porque la respuesta no está literalmente en un párrafo, sino la respuesta está a lo largo de todo el texto a veces. Y entonces, por eso es importante ir generando esos marcadores que me permiten ir distinguiendo a qué se refiere cada uno de sus subrayados y en qué categoría lo voy organizando para después a lo mejor probablemente hacer mi mapa conceptual, hacer mi mapa mental y ya después hacer la que sería la transcripción o el propio ensayo en donde yo pongo lo que dijeron, literalmente lo que dijeron de manera implícita o detrás del texto e incluso también me atrevo a hacer una crítica al respecto. Para mejores resultados se debe proceder a algo más, es decir, siempre se debe de acompañar de actividades como la relectura, hacer un cuadro sinóptico, hacer un mapa, hacer un resumen a partir de lo subrayado, estudiar y preguntarse con base en el subrayado, generarse preguntas uno mismo, hacerse, por ejemplo, un examen, elaborar preguntas que permitan evaluar si comprendí o no comprendí todo lo que está en el texto, o guiarme con las preguntas que tenía inicialmente como propósito de la lectura. Pero siempre es importante que el proceso de lectura vaya acompañado de otras actividades que impliquen un mayor esfuerzo cognitivo que el de solo leer. De esa manera, nosotros estamos generando toda una gama de procesos que me van a permitir consolidar mi proceso de comprensión lectora. En ese sentido, tenemos que entender que la lectura de textos académicos o científicos no puede ser una lectura rápida. Tiene que ser una lectura pausada, que se regresa, que se autoexplica, que trata de explicarle a uno mismo, explicarle a otros, que se explique en voz alta, que se explique en voz baja, que se explica frente al espejo, que descansa y que al día siguiente vuelve a repasar, etc. Esa es la lectura dentro de los espacios académicos o científicos. Las referencias son Díaz Barriga F., Hernández G. y Ramírez M., 2007, en el libro Aprender a Aprender, de México, editorial Ángeles Editores. Gracias.